días a todas, a todos, en esta, como comentábamos, primera semana de enero que ya se acabó. Estamos embalados en el año 2021. La clase de hoy día es una clase para cerrar el tema de los cuadriláteros. Estuvimos estudiando con mucho cuidado, dedicamos una clase entera a los paralelogramos, con todos sus distintos tipos, los rectángulos, los rombos, qué sé yo, y los romboides. Y después nos dedicamos a los cometas, deltoides en general, pero el cometa en particular y sus propiedades, sus diagonales, etcétera. Después los trapecios, incluso dedicamos la clase del miércoles a hablar de trapecios isósceles por las propiedades que uno podía deducir. Recuerden que no es solo lo que aprendamos de cuadriláteros lo que importa, sino que cómo vamos mejorando nuestra capacidad de armar una buena demostración. Ese es el objetivo oculto además del curso, ¿verdad? No oculto, está súper a la vista, pero el que viene por detrás. Así que hoy día lo que vamos a hacer es al revés. Bueno, si tengo un cuadrilátero, ¿qué cosas necesitaría comprobar para que sea, por ejemplo, un paralelogramo? En este minuto, la única forma que tengo de comprobar que algo es un paralelogramo es que los dos pares de lados opuestos sean paralelos, porque es la definición. Pero ahora vamos a ver que si los dos pares de lados opuestos son congruentes, también va a ser un paralelogramo, etc. Y eso se llaman teoremas de caracterización. Caracterizamos, ¿se acuerdan los cometas? Me parece que hicimos un teorema de caracterización. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Claro, cuando me acuerdo de abrir la clase, por supuesto, iba a estar hablando aquí en el aire. Y por eso le puse a la clase teoremas relativos a cuadriláteros. Déjenme compartir. No, no es la presentación la que quiero, no la clase, disculpen. Esta es la clase día 16. Parece que fuera menos, pero ya llevamos un poco avanzado en la clase, en el curso. Como ven, vamos a terminar esta otra unidad. Ahí. ¿Están viendo la clase, cierto? Sí, ¿Chicos? sí. Sí, profe. Acuérdense que ahora voy a quedar con pánico de estar ahí hablando sola y que me haya caído. Bueno, el primer teorema entonces, esencialmente los teoremas tienen que ver con reconocer paralelogramos. Ese es nuestro, lo que más nos importa, porque los paralelogramos nos van a dar muchas otras propiedades más adelante también en el próximo curso. Así que así como los triángulos son lo básico. Si uno transforma todo en triángulo, puede trabajar bien. Pero si tiene algunas cosas ya amarradas con cuadriláteros, se evita un par de pasos, simplemente. Así que en un cuadrilátero cualquiera, si dos lados opuestos son paralelos y dos ángulos consecutivos con uno de los lados en común son suplementarios, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Como siempre, estas cosas parecen más trabalenguas que cosas de geometría, y por lo tanto vamos a aprovechar de ir a mirar qué es lo que pasa en GeoGebra, a ver qué es lo que está diciendo para poder entender primero de qué se trata el asunto. Se demora un poquito, disculpen que se me olvidó abrirlo antes. Ya. Entonces, me dice, aquí, voy a dibujar un lado. No sé qué me pasa. Ahí. Voy a tomar un punto cualquiera, por acá, y voy a dibujar una paralela, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que dice mi teorema? Mi teorema dice, en un cuadrilátero, si dos lados opuestos son paralelos y dos ángulos consecutivos con uno de los lados en común son suplementarios. Fíjense bien, si yo trazo este segmento de acá y mido estos dos ángulos, este ángulo
siempre al revés, y mido este ángulo. Déjeme poner un punto aquí. ¿Qué es lo que puedo decir del ángulo BCD? ¿Alguien sabe algo del ángulo BCD? Sería como lo que Debería le ser el falta para llegar a suplemento. 180. Es el suplemento. Exactamente. Ambos tienen razón. El ángulo de BCD o DCB es suplementario al ángulo alfa. ¿Sí? Sé cuánto mide independiente. Fíjense que ahora voy a dibujar ahí un polígono, un cuadrilátero. Lo voy a dibujar con un colorcito más alegre para la hora. ¿Y eso es un paralelogramo? No, No, porque de verlo de lejos, ¿cierto? claro. De paralelogramo nada. Y de hecho, si este punto lo muevo, eso siempre me va a dar un trapecio. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que me dice que este ángulo ha de ser el suplementario de este, simplemente por el hecho que tengo esas dos paralelas. Ya, entonces eso me sirve para entender esa parte del enunciado. Dos lados opuestos son paralelos y dos ángulos consecutivos con uno de los lados en común suplementario. Ah, claro. Bueno, porque si ahora, déjenme medir el ángulo. ¿Para qué lado es? Para este lado. Si yo ahora me las arreglo para que ese ángulo sea 74 algo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ah, claro que se empiezan a enderezar estas y me dan paralelas. Por eso decía con uno de los lados en común. O bien mido estos dos ángulos y son suplementarios, o bien mido los dos, estos dos de acá. Acuérdense que arriba y abajo son algo que está fuera de nuestra teoría. Es una forma en que lo tenemos ahí dibujado nada más. Eso es lo que dice el teorema. Si dos lados opuestos son paralelos y dos ángulos consecutivos con uno de los lados en común son suplementarios, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Está claro el enunciado, verdad? Y usé el GeoGebra para ir ahí a tratar de entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero ustedes saben el monito y entonces tengo que ir a mirar qué es lo que tenemos. Tenemos que el lado, supongamos AB y CD son paralelos. Y no tenemos nada más. Para llegar a demostrar que es un paralelogramo, yo lo que tendría que demostrar es que además BC y AD son paralelos. Y lo que sé, no sé cuánto mide ese ángulo, pero sé que cuando junto esos dos son suplementarios. Y eso es todo lo que tengo. Bueno, no me sirve de mucho eso que tengo ahí. Así que tengo que tratar de arreglármelas de otra forma. Tengo que tratar de ver qué es lo que sí me sirve. Así que voy a borrar aquí y voy a pensar, a ver, todo lo que tengo es que AB y CD son paralelas. Y cuando lo único que tengo son paralelas, entonces lo que tengo son ángulos congruentes, ¿verdad? Ese ángulo y ese ángulo, por ejemplo, son congruentes, ¿o no? Sí. Sí. ¿Qué más tengo? Ah, pero la suma de ADC más ACD más ACB es 180. ¿Dónde más tengo una suma de medidas que sea 180, de medidas de ángulo? En BCD con ABC. BCD con ADC. Claro, ese Sí, es el que estoy marcando. Pero también esa suma 180 me da en la medida de los ángulos interiores de un triángulo. Ya, entonces, todas estas suman 180, pero también esa más esta suman 180. sí.
Ya, ¿y eso qué me puede decir? Mire, voy a cambiar de color. Esto y esto me sumó 180. Y cuando me di eso y eso, también me sumó 180. ¿Qué puedo concluir? Esas rayitas de colores, ¿qué me dicen? El ángulo ACB es congruente con CAD. Perfecto, exactamente. Miren, puro marcando los colores me di cuenta, sí, pues. Este se repite, ese se repite, y como este no se repite y la suma es la misma, entonces esos dos ángulos también son congruentes. ¿Sí? Qué buena suerte. Profe, Porque fíjense, cuéntame, Natalia. me perdí en la primera como suma de 180. ¿Cuál está considerando? Ya, partamos de nuevo, porque es importante que lo entiendan. Vamos a la rayita. Por hipótesis, vamos a decir que S más S, lo voy a poner así entero, los dos ángulos consecutivos, dice, que tienen un lado en común, son suplementarios. Estoy suponiendo que son eso, estoy armando con ellos mi demostración. Podría haberlo hecho con estos dos de abajo, es exactamente lo mismo, por supuesto. Profe, pero eso no es lo que queremos demostrar. No, pues esa es la hipótesis. A ver si puedo salir de aquí. Es que nosotros sabemos que Mira, las otras dos son paralelas. en un cuadrilátero cualquiera, si dos lados opuestos son paralelos y dos ángulos consecutivos con uno de los lados en común suplementarios. Entonces estoy suponiendo que AD y CD son paralelas y que ADC y BCD son suplementarios, porque tenían que tener uno de esos dos lados en común. Fue lo que fuimos a mirar en GeoGebra, que o bien son esos dos ángulos o bien son los dos de abajo, pero es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Ya, profe, sí, ahora sí. Y lo que tengo que llegar a demostrar es que BC es paralela a D, porque ahí voy a tener dos pares de lados opuestos paralelos y por lo tanto un paralelogramo por definición. ¿Sí? Entonces, llegué a que eso, o sea, eso lo tengo por hipótesis, pero por otro lado me acordé, y aquí está mi lapicito. Voy a cambiar el color. Me acordé que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo también es 180. Entonces, la suma rosada es igual a la suma verde, si los colores representan las medidas de los ángulos. Y entonces mirando, claro, estos dos se van a ir en un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Estos dos también. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Que ese ángulo, CAD, es congruente con ese ángulo ahí, BCA. Ya, voy a borrar todo lo demás para poder mirar lo que me queda nomás. Espérate, eso lo voy a marcar un poco mejor porque está muy... Ya está bien tener un dibujo más o menos, pero hay. Esos dos ángulos son congruentes. Después de todo el cálculo que hice. ¿Y qué información me da que esos dos ángulos sean congruentes? Fíjense que son ángulos alternos internos entre dos rectas cortadas por una transversal y son congruentes y por lo tanto esa famosa clase 5 que nos dio tanta información nos dice que las rectas BC y AD son paralelas, ¿no? Los dos triángulos son congruentes por criterio lado-ángulo-lado. Por criterio ALA. Sí, son congruentes por criterio ALA. Está bien. Pero yo necesito demostrar que ABCD es un paralelogramo. Y un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Y por lo tanto, lo que quiero demostrar es que BC y AD son paralelas. Y la congruencia de triángulos no me lleva a paralelos directamente, digamos. Entonces a lo que llegué es, si estos dos ángulos son congruentes, es cierto lo que dice Paola, los triángulos son congruentes, pero lo que necesito es darme cuenta que son ángulos alternos internos entre estas dos rectas, BC y AD,
cortadas por la transversal AC. Y por lo tanto, el corolario del teorema de los ángulos correspondientes me dice que BC y AD son paralelas. Y es todo lo que necesito. ¿Entendieron el argumento, verdad? Profe, Cuéntame. partimos con que AD y BC son paralelas. Y queremos AD, demostrar que tal vez debería marcarlas. Nuestra hipótesis es que AB y CD son paralelas y que los ángulos ABC y BCD son suplementarios. Entonces, ¿te fijas ahí? Para terminar nuestro cuadrilátero, necesitamos AB y BC. Si podemos demostrar que AD y BC son paralelos, entonces nuestro cuadrilátero va a ser un paralelogramo. Porque podría no serlo por el dibujo que hicimos en GeoGebra, puede que solo nos alcance para trapecio. Entonces necesitamos una condición extra y es que las otras dos pares sean paralelos. ¿Está bien? sí, profe. Ya. Ok. Yes. Sí, está bien. Gracias por preguntar, Natalia, porque así cualquier duda se despeja. Bien, entonces armemos nuestra demostración. Primero, justamente por esto que estaba preguntando Natalia, uno después, sobre todo cuando una demostración es muy larga, ya se pierde qué era lo que tenía, qué es lo que dedujo después y qué es lo que, a dónde tiene que llegar. Es bastante típico que uno en el camino se pierde y llega al punto de partida en las demostraciones, les debe haber pasado más de una vez. Así es que nuestra primera línea, ¿qué es lo que tenemos? AB paralela a CD y esos dos ángulos suplementarios. Y lo dejo de la manera más fácil de trabajar posible, que es a través de las medidas, porque entonces puedo trabajar con números. Y a mí me encanta trabajar con números, siempre estoy más cómoda trabajando con números, ¿verdad? Pero también podría escribirlo con palabras. Y entonces después, ¿para dónde voy? ¿Dónde estoy y para dónde voy? Después uno se va soltando y va dejando, y los que han leído buenos temas de Olimpiada se darán cuenta que todo esto es la parte formal, que es justamente la que van a tener que hacer en la tarea. Y lo mismo hago yo muchas veces en el esquema de clase, como para que vean, esta es la idea general, ahora lo transformo en demostración. Bien, hipótesis, tesis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí nuestras construcciones auxiliares. En este caso lo que hicimos fue trazar una diagonal, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la clave de nuestro argumento? Darnos cuenta de que esos dos ángulos eran congruentes porque los dos venían de una suma 180. Uno de la de ahí arriba, que separamos ese ángulo, y el otro de la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Cierto? Y entonces, como los ángulos alternos internos son congruentes, mira, corolario 1 de la clase 5, ese es el corolario exacto del que estamos hablando, AB es paralela a BC, que era justamente lo que teníamos ahí arriba, que teníamos que demostrar. Perfecto. Entonces, si yo ando buscando un paralelogramo, y sé que solo un par de lados son paralelos, pero justo mido los ángulos ahí y esos son suplementarios, ya sé que ese cuadrilátero me va a dar paralelogramo sí o sí, ¿sí? Sin tener que medir el otro. Profe, Interesante para la construcción. Cuéntame, Rodrigo, parece. sí, sabe que no entendí eso donde dice 180 grados menos la medida del ángulo ADC menos la medida del ángulo DCA. ¿Por qué da eso? Fue lo que hicimos en el dibujo, mira. En el dibujo dijimos ADC más DCA más ACB en medida es 180, ¿verdad? Sí, profe. Rodrigo. Ya, y entonces significa que la medida del ángulo ACB es 180 menos la medida del ángulo ADC menos la medida del ángulo ACB. ¿Sí? Sí, profe. Por otro lado, en el triángulo ACB,
la medida de este ángulo más la de este es 180. Por lo tanto, la medida de CAD es 180 menos la medida de ADC menos la medida de CA. ¿Lo ves, Rodrigo? Sí, profe. Ya, eso fue lo que está escrito ahí. Ah, ok. Ahora Ahora, entendí. si esta fuera una tarea, por supuesto, esta línea se tiene que transformar en una 5, porque recuerda que ahí tú le estás contando a alguien que está en primero medio o en octavo básico, entonces haces ahí todo ese desarrollo. Aquí lo hicimos simplemente con los colores y estoy escribiendo ahí el resumen. En resumen, a eso llega. ¿Por qué? Por esta razón. Uno por la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo, el otro por la hipótesis. Así que son congruentes. Y por lo tanto, como los ángulos alternos internos son congruentes, por el corolario 1 de la clase 5, tengo que esas otras dos lados también son paralelos. Eso de veras es bueno que lo comentemos también en el monito. Si yo tengo, fíjense en lo que fuimos como argumento. Primero tenía, esto es paralelo a esto. Y es lo único que tengo. Por lo tanto, de los únicos ángulos de los cuales puedo hablar ahí, es de ese ángulo con ese. Esos son los que son congruentes. Estos de acá, ¿se fijan que quedan volando? Si es que solo estoy mirando lo que he dibujado en verde. Entonces, partí. AD es paralelo a CD. Y entonces, este ángulo es congruente con ese ángulo. Y entonces, por los argumentos ya conocidos, llegué a que ese ángulo era congruente con ese ángulo. Y entonces, al tener esa congruencia, llegué a que, a que ese lado es un lado medio trasnochado, ese es paralelo a ese otro. ¿Se fijan? Partí de las paralelas. Fui a los ángulos, pasé a los otros ángulos y ahí llegué a las paralelas. Esa fue mi ruta de la demostración. Por eso es tan importante que cada paso uno sepa exactamente qué es lo que está pisando, qué es lo que está argumentando. Bueno, el siguiente teorema, de nuevo de caracterización de cuadrilátero, es que si dos lados de un cuadrilátero son congruentes y paralelos, entonces el cuadrilátero es sí o sí un paralelogramo. De nuevo, miremos ahí en GeoGebra, lo teníamos abierto el GeoGebra, ¿verdad? Bueno, mejor borro. Voy a dibujar aquí una recta. Oh, no, pues no me hagan caso. Justamente lo que no quiero es dibujar la paralela, ¿verdad? Tengo aquí un segmento. Ya. Tengo aquí un segmento y la medida la puedo tomar siempre con el compás, ¿cierto? La puedo llevar ahí a un punto C. Fíjense que cualquier punto que esté en esta circunferencia me produce un segmento congruente al segmento original, al segmento AB, porque justamente para eso estaba usando mi herramienta. Así que ahí tengo dos pares de segmentos congruentes. Por supuesto que ahí cuando yo dibuje un polígono, el polígono no tiene ninguna propiedad especial. Fíjense que ese sí que es un cuadrilátero cualquiera. Así que dos lados sean congruentes no me está dando ninguna información especial. Es un cuadrilátero simplemente en el cual AB es congruente con CD, como para no pasar de largo de repente con propiedades, ¿verdad? Pero me dice congruentes y paralelos. Ah, ya, por ahí puede ser. Entonces voy a dibujar una paralela a B que pase por ahí, y entonces voy a moverlo al punto de intersección. ¿Y qué es lo que ocurrió de mirarlo? Claro que eso me dio ahora un paralelogramo. El GeoGebra me está mostrando que es cierto, así que debe ser cierto, y por lo tanto yo debería poder demostrarlo.
¿Está claro el razonamiento? Están ahí, ¿verdad? Sí. Sí, pero se hizo súper bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a tratar de demostrarlo. Claro, el mono me da el mismo y justamente es parte del tema. Tengo el mismo mono y estoy viendo yo si en el teorema anterior ya demostré que este mono me da un paralelogramo, pero lo que pasa es que ahora tengo otras hipótesis, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo como hipótesis ahora? Tengo que AB es paralelo a CD, igual que en el teorema anterior, pero tengo además que AB es congruente con CD, pero no tengo ninguna otra cosa de ángulos ni nada por el estilo. ¿Qué les tinca que hagamos? Como sabemos que son paralelos, ¿cierto? Sí, sabemos que son Entonces los paralelos. ángulos alternos e internos van a ser congruentes y vamos a tener lado, ángulo y la diagonal va a ser el otro lado. Exactamente, muy bien. Fíjense que otra vez voy a usar el AC de diagonal y como sé que son paralelas, ahí estoy usando solo el que son paralelas, sé que esos dos ángulos son congruentes. Perfecto. Y entonces, como dice la Natalia, tengo lado, ángulo y lado, porque es el lado común. Así que tengo dos triángulos congruentes. Y cuando uno tiene triángulos congruentes, tiene lados correspondientes. ¿Cómo son esos lados correspondientes? Congruente. Congruente. Congruentes. Tiene también ángulos correspondientes congruentes. El que me interesa, bueno, en realidad cualquiera me podría interesar, pero voy a usar esos dos ángulos congruentes. ¿Y qué pasa cuando encuentro esos dos ángulos congruentes? Son ángulos alternos e internos entre paralelos. No, son ángulos alternos e internos, por lo tanto, BC y AD son paralelas. O sea, el que sean congruentes, lo que me dice ese corolario al teorema es que entonces las rectas son paralelas. Por eso es que ahí tenemos una equivalencia. Ah, perfecto. Entonces, por un lado encontré la congruencia y después con los angulitos encontré que eran paralelos. Exactamente lo que necesitaba. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Vamos a escribir. AB paralela a CD y ahora AB congruente con CD. ¿Se fijan? Es otra demostración, porque tengo otras hipótesis. Aunque casi todo sea lo mismo. Fíjense que... Ah, bueno, aquí, no, aquí se me olvidó poner el por demostrar. Entonces, lo que tengo es que los ángulos, esos son congruentes porque eran ángulos alternos internos entre paralelas. Eso fue, ahora con los colores ya lo tengo súper claro. Por lo tanto, los triángulos son congruentes por el criterio LAR. Y por lo tanto, los dos lados que marcamos en amarillo y los dos ángulos que marcamos en amarillo son congruentes porque son lados y ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Lo hemos repetido tantas veces, ¿verdad? Así es que... Ah, no, aquí puse el otro argumento, pero para que vean que uno realmente tiene ahora bastante argumentos. Los ángulos consecutivos del cuadrilátero son suplementarios y como por hipótesis eran paralelos, entonces ABCD es un paralelogramo. Pero el otro argumento, entonces los otros, al ser los ángulos congruentes, los otros lados son paralelos, me lleva por definición y no por el teorema anterior a que es un paralelo. Teorema 3. De nuevo, caracterizando paralelogramos. Fíjense que estos teoremas no me dicen si el paralelogramo es un paralelogramo especial, si es un rectángulo, si es un romboide. No, solo me dan la primera parte, que sea que los dos pares de lados opuestos son paralelos. Si los dos pares de lado opuesto a un cuadrilátero son congruentes nada más, entonces igual es un paralelogramo. Miren qué interesante, uno pensaría que a lo mejor no es así, ¿verdad? Va, acá está mi GeoGebra. Pares de lados congruentes nomás.
¿Será cierto? ¿Cuesta creerlo o no? Ya, voy a Sí, ir con compás ahí. Voy a fijar ahí. Voy a borrar mi punto C. Por lo tanto, mi punto C tiene que estar aquí, en algún lado, ¿verdad? Voy a tomar de nuevo el compás. Ahí. Para que mi punto D viva aquí. Pero tengo que tomar el compás nuevamente. Porque mi punto D además debe vivir ahí. Esto lo podemos ver, fíjense. Déjalo por ahí para que no parezca que está todo cocinado. Mi punto D tiene que vivir ahí nomás para poder armar mi polígono. ¿Y por qué me dejan estar haciendo tonteras? Estoy dibujando un rombo. O sea, es uno de los tipos que busco, pero no es el caso general. Disculpen, estaba pajareando. Ya, dibujo un segmento. Dice los pares de lados opuestos, no dice todos los lados. exacto. Sí, me había volado, estaba en otro planeta. Tengo que dibujar el punto C primero. Ahora sí, voy con el compás. De manera que mi punto D viva aquí, ¿cierto? Voy a mover esto un poco. Ahí. Este punto D se puede mover donde yo quiera, ¿sí? Lo que tengo aquí es un polígono, como habíamos mirado, pero este polígono... ¿Qué onda? Este polígono no tiene... ¿Qué me pasó? Ya, ahí dejamos. Este polígono no tiene ni una gracia, excepto que AB es congruente con CD. Pero es que me dice los dos pares de lados opuestos. Entonces tengo que ir a medir con mi compás este lado, ¿cierto? Y el punto que ando buscando tiene que estar en esa otra circunferencia. O sea, mi D no tiene más posibilidad que estar que ahí. Eso me da, fíjense, congruencia, construcción única. Y cuando lo muevo hasta ahí, o sea, no necesito ir a comprobarlo, eso me da un paralelogramo. ¿Y será que justo fue coincidencia? ¿Y si cambio mi D? No, me está... Bueno, ahí me estoy moviendo yo. Ahí está justo. Claro que es un paralelogramo. Siempre es un paralelogramo por lo visto. Y por lo tanto, si ya lo fui a comprobar a mi GeoGebra, hice toda la construcción general, digamos, y veo que sí me está dando un paralelogramo, es porque debo ser capaz de demostrarlo, ¿verdad? Y aquí perdí mi clase. No, aquí está mi clase. Ok. Vamos a ver entonces la demostración. Fíjense que esto se le ocurrió a gente que no tenía GeoGebra, que tenía que hacer todos sus dibujitos con lápiz y con lápiz y papel. Nosotros tenemos la ayuda del GeoGebra. Bueno, vamos a mirar. Otra vez el mismo dibujo. Claro, pero es que resulta que ahora este mismo dibujo, porque voy a llegar finalmente a un paralelogramo, me está dando otras hipótesis, ¿verdad? ¿Qué me está dando como hipótesis? Que ese lado y ese lado son congruentes. Y me da como hipótesis que ese lado y ese lado son congruentes. ¿Les acomoda esta forma de trabajo que he ido encontrando de ir haciendo las rayitas encima de los dibujos? Sí, a mí sí, ¿Les por lo menos. ayuda? Queda más Sí, visual. profe. Ya, qué bueno. Bueno, ¿y qué me está dando eso? Esos colorcitos ahí marcados ahora. Aquí debería poner 2 rayitas para que sea claro que son congruentes ellos nomás. ¿Qué Dos están viendo triángulos. ahí?
diagonal se Dos forma triángulos por congruentes. lado a lado. Exactamente. Dos triángulos congruentes por criterio, lado, lado, lado. Fantástico. ¿Y qué pasa si dos triángulos son congruentes? Bueno, lo que sabemos es que todos los ángulos correspondientes también son congruentes. Alguno de ellos servirá, pues. S es congruente con S. ¿Qué me da eso? Solo eso. ¿Qué puedo decir de ahí? Que Hay DC algunos y AB alternos son paralelos. internos entre paralelos. Como no son entre paralelas, estamos deduciendo que son, por lo tanto, paralelas. ¿Me entiendes, Natalia, la diferencia, no? Sí, profe. Ah, ya. Los ángulos estos son congruentes y como son ángulos alternos internos, entonces AB y CD son paralelos. De BC y AD no me entrega ninguna información. Fíjense que BC y AD no tienen ninguna parte en este juego. Estos dos ángulos son congruentes porque son ángulos correspondientes de triángulos congruentes, ¿verdad? Fíjense que es amarillo, azul, así que esos son los triángulos, los ángulos correspondientes. Pero por otro lado, por supuesto, ese ángulo y este son congruentes porque son ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Son las que forman el verde con el azul. Y entonces, por el mismo argumento, ¿verdad? Tengo dos ángulos que son alternos internos y como son congruentes, entonces BC es paralelo a AD. Estos dos ángulos de acá también son congruentes, pero eso no me está sirviendo. Fíjense que podría haberlo usado para decir que entonces estos dos ángulos son suplementarios y usar el teorema 1. Uno puede usar distinto, o podríamos haber usado solamente estos dos ángulos y haber dicho, bueno, estos son congruentes y paralelos por el teorema anterior, entonces es un paralelogramo. Así que ya hay tres formas de hacer esa demostración y las tres están igualmente correctas. Eso es otra de las cosas que tiene fantásticamente la geometría, que a uno le muestra que hay lugar para elegir caminos y que si los argumentos son correctos, va a llegar a las mismas conclusiones. Algunos caminos son más largos de repente y otros son mucho más intrincados, si ustedes quieren, más difíciles de entender. Pero aquí en geometría son todos limpios. Cualquiera de esos tres me lleva a que un paralelogramo. ¿Está claro, no? Sí. Vamos que Sí, sí. profe. Ya, gracias. Si no fuera por ustedes dos, bueno, de repente, sí, la Paola también. Si no fuera por ustedes tres, no sé qué pasaría con la clase. Entonces, en la figura, fíjense que escribí ABCD nomás, porque no sé qué sea un paralelogramo. Así que no le puedo usar el simbolito del paralelogramo. A alguien se lo corregí en una tarea, me parece. En la figura ABCD es un cuadrilátero, cualquiera. Lo único que sé es que AB es congruente con CD y que AD es congruente con BC. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Me voy a ir por la definición, voy a demostrar que esas dos cosas son paralelas. Me voy a ir por el teorema 2 y voy a demostrar que AB es paralela a CD y que además... no, pues con eso tenía, mira, porque lo otro lo tenía en la hipótesis. En fin. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Que esos dos triángulos eran congruentes por el criterio lado, lado, lado. Por hipótesis 2 y el otro era lado común. Y entonces los ángulos esos eran congruentes. ¿Por qué? Porque eran ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Y por lo tanto, como en ambos casos se trata de ángulos alternos internos, ese famoso corolario 1 de la clase 5 me dice que ambos son paralelos y por lo tanto es un paralelogramo. Si me iba por el teorema 2, me bastaba con un par de ángulos para decir que era paralelo y estaba al otro lado, ¿verdad? Y usaba el teorema. Pucha, esta cosa parece que no acaba nunca, pero acaba aquí, no se preocupen. Si las diagonales de un cuadrilátero se bisectan mutuamente, entonces el cuadrilátero es sí o sí un paralelogramo. Por lo tanto, cuidado, en un trapecio nunca se bisecta, ¿ya? Las diagonales, porque si las diagonales se llegan a bisectar, entonces a lo que voy a llegar es un paralelogramo. Ya, esto sí que es interesante, ¿cierto? Sin mirar los lados,
saber si algo es o no un paralelogramo? Vamos a mirarlo. Otra vez, el mismo dibujo, que tramposa que soy, ¿cierto? Pero es que la gracia era que con el mismo dibujo viéramos que siempre teníamos cosas distintas que usar. ¿Qué dice? Que las diagonales se bisectan mutuamente, o sea que es punto medio, tanto de BD como de AC. Que tengo, por lo tanto, que AE es congruente con EC. Tengo que DE es congruente con EB. Y no tengo nada más. ¿O sí? ¿Qué más tengo? Pero opuestos por el vértice, los ángulos son congruentes. Perfecto. Tengo dos ángulos opuestos por el vértice ahí. Y se forman triángulos congruentes ¿Por qué, Paola? por criterio lado, ángulo, lado. Perfecto. Claro. Ahí tengo un LAL perfecto, ¿verdad? Azul, rosado, naranjo, criterio LAL, triángulos congruentes. ¿Y qué significa que esos dos triángulos sean congruentes? Que son congruentes AD con BC. Muy bien. Y del mismo modo sale la otra, tomando el otro ángulo. Exacto. Estos dos entonces son congruentes por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Siempre tengo que escribir la explicación. Y análogamente, por el otro lado, estos dos son congruentes. O también, por el argumento de ángulos ya conocido, ese ángulo es congruente con ese y por lo tanto, por el corolario 1, estas son paralelas. De nuevo, ahí hay al menos dos caminos. ¿Se fijan? Y basta que elija uno. No tengo que decir, también podía hacerlo por este otro lado y también por este otro lado. ¿Sí? Listo. Es cosa de escribir ahora. De nuevo, parto con un cuadrilátero, por lo tanto no tengo derecho a ponerle el gatito atrás. Y lo que estoy suponiendo es que esas dos diagonales se intersectan en el punto E. La escribí de esa manera para recordarles que, como estos son conjuntos, cuando lo escribo como intersección tengo que ponerle llavecita, no es el punto solo. Y lo que hay que demostrar es que esto es un paralelogramo. Ahí voy a tener derecho a usar el gatito. Y aquí me di cuenta que esos triángulos eran congruentes por el criterio LAL. Por lo tanto, los ángulos son congruentes por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Por lo tanto, como en ambos casos son ángulos alternos internos, otra vez son paralelas y por lo tanto es un paralelogramo. Una buena cosa que vayan a mirarla. ¿Se acuerdan en la encuesta que decían que debería haber más guía de ejercicios? Este puro teorema les da para hacer 3 ejercicios distintos. Uno usando la definición, bueno, ese ya está hecho. Usando el teorema 1, usando el teorema 2, y se podrá hacer usando el teorema 3, ya ahí tienen entretención. Y salen. Lo más bueno es que salen muy bien, muy fluidamente, y uno dice, ah, mira, vaya, puedo seguir muy bien estos argumentos. Eso tienen de bueno también. Bueno, el teorema más llamativo de la clase, el más importante, los otros son de caracterización y por lo tanto son súper importantes, pero este es como tan general. Fíjense lo que dicen, en cualquier cuadrilátero, el polígono formado por la unión de los puntos medios de sus lados es siempre un paralelogramo. Eso sí es interesante, ¿no encuentran ustedes? En el modo presencial, yo siempre hago ahí que dibujen un cuadrilátero, el más rebuscado que quieran, que encuentren, y que después le saquen los puntos medios, así que hagámoslo ahora en GeoGebra. La gracia es hacerlo en el cuaderno, porque uno dice, pero ¿y cómo? Si hice el más enredado que se me ocurrió, y de todas maneras resultó. Puntos medios. Va. ¿Qué pasó? Punto medio.
armamos el polígono, pongámosle otro color ahora, azul, E, F. ¿Será que fue justo coincidencia que yo sabía dónde poner los puntos? Miren, miren si es cóncavo. Donde mueva y el punto que sea que mueva, eso me imagino que están viendo, es siempre un paralelogramo. Qué interesante. La demostración es todavía más interesante porque es muy clara. Algo debe tener que ver con las diagonales. Así que voy a dibujar esa diagonal. ¿Qué le ocurre cuando dibujo esa diagonal? Vamos a mirar. A ver. Ya se me van a acabar los colores verdes. Ese polígono. Ese de ahí. ¿Ven algo especial en ese triangulito? ¿Qué es FG para el triángulo BCD? Es la mediana del triángulo. Exactamente. Muy bien, Francisca. Profe, ¿y FG con DB son paralelas o no? Y por lo tanto son paralelas, exactamente. Por lo que acaba de decir la Francisca, FG es la mediana, lo que dijimos también segmento medio. ¿Por qué? Porque es la unión de esos dos puntos medios. Y resulta que hace ya varias clases que demostramos que esa mediana es paralela al lado opuesto, o sea, es paralela a BD. Y además mide la mitad de BD. Sabemos hartas cosas sobre este FG, ¿verdad? Ya, estupendo. ¿Qué pasa? Bah, se me cambió el color, disculpen. ¿Y qué pasa si voy a mirar ahora el otro triángulo? Ese lo voy a poner verde ahora. ¿Qué pasa con ese triángulo ahora? A lo mismo, po. EH es la mediana del triángulo ABD ahora. Y por lo tanto, por ese teorema de la clase de trapecio, EH también es paralela a BD. O sea, FG es paralela a BD y EH es paralela a BD. Pero qué buena suerte haber tenido esa tarea 2, ¿se acuerdan? Que les costó hacerla. La tarea 2 me da la transitividad del paralelismo, porque estamos siempre en un mismo plano. Así es que EH es paralela a FG. Ujú. Ya, bueno, si ya demostré eso, entonces en el otro lado pasa lo mismo, ¿cierto? Yo trazo esa diagonal, HG es paralela a AC, EF es paralela a AC, y por lo tanto ellas dos son también paralelas. Así es que Profe, sí. Cuéntame, Natalia. ahí entonces igual se dice que son congruentes porque ambas son la mitad de la diagonal Claro, larga. Ah, ya. exactamente, son paralelas y congruentes, tienes razón, y por lo tanto no tendría que mirar el otro triángulo. Ese es el otro camino que puedo usar perfectamente. Así que ahí, de nuevo, tenemos por lo menos estos dos caminos de demostración. O sigo, o digo, tengo en los 4 triángulos esta relación y por lo tanto por la transitividad son todas paralelas, y entonces lo que tengo es un paralelogramo, o tomo solo 2 triángulos y digo entonces esos lados son paralelos y congruentes, y entonces por el teorema correspondiente, este es un paralelogramo. Pero el asunto es que lo demostramos en 3 líneas, y se veía tan rebuscado. ¿Cómo hacer que siempre resulte un paralelogramo? Siempre tiene que resultar un paralelogramo porque tengo los argumentos precisos para decir que esto no tiene otra posibilidad. Así que eso es lo que hace la demostración. Ah, bueno, son otras letras nomás. El cuadrilátero es ABCD y aquí los puntos medios son MNPQ. Trazo las diagonales entonces, obtengo que esos dos son medianas y por lo tanto paralelas
y congruentes, como dijo Natalia, o solo paralelas, y entonces me voy con las otras dos que digo que también son paralelas. ¿Se fijan? ABCD ahora es un cuadrilátero cualquiera, sin ni una propiedad especial. Tomo los puntos medios de los lados. Tengo que demostrar que lo que escribí ABCD, pero es MNPQ, es un paralelogramo. Ahí voy a... Bueno, no sé nada con borrarlo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trazar las diagonales del cuadrilátero. En esta demostración, que elegí que fuera por el lado de los paralelos. En otra solo trazaba una diagonal. Y entonces, en ese triángulo, QM es el segmento medio, así que es paralelo. Ese es el teorema de las medianas segmentos medios. El teorema 3 de la clase 13 de trapecio. Y análogamente tengo que PN es paralela a BD, PQ es paralela a AC y MN es paralela a C. Por la transitividad, le escribí ahí la tarea 2, entonces QM es paralela a PN y PQ es paralela a MN, es decir, MNPQ es un... Y otra vez escribí ABCD, MNPQ es un paralelogramo. No ABCD, por favor. ¿Qué tal? Interesante. Lo mejor es que es como bien clarito, ¿cierto? Me imagino que no hay dudas. Si hay alguna, por favor, es el minuto de hacerla, porque no hay que quedarse con dudas en estas cosas. Bueno, para terminar esta clase y esta unidad de cuadrilátero, simplemente unos comentarios. Para construir cuadriláteros, la tarea que tienen ahora es de construcción de cuadriláteros. Espero que hayan pensado su buen poco antes de pedir ayuda. Un cuadrilátero queda completamente determinado si es que uno conoce la medida de 5 de sus elementos independientes. Claro, porque en realidad las medidas de los 4 ángulos no son independientes, ¿verdad? Porque ya con que conozca la medida de 3 de los ángulos interiores, el cuarto está determinado, no es independiente. Pero, por ejemplo, si conozco los 5 lados, voy a llegar a un solo cuadrilátero. Si conozco las medidas de los 4 lados, de 4 de los lados y 1 de los ángulos, etc. Y a medida que tengo más condiciones del cuadrilátero, voy disminuyendo el número de elementos que necesito. Por ejemplo, para dibujar un trapecio, necesito conocer exactamente 4 elementos independientes entre sí. ¿Por qué? Porque la quinta condición es que tiene un par de lados paralelos. Pero un paralelogramo que tiene 2 pares de lados paralelos ya tiene 2 condiciones agregadas y por lo tanto me basta conocer 3. Con un rombo, que además tiene de ser paralelogramo, tiene que los lados son todos congruentes, me basta con 2 condiciones. La medida de un ángulo y la medida del lado. Exactamente. ¿Verdad? Ese era el comentario que quería dejar y que yo Profe, espero que les quede más claro con la tarea. Cuéntame, Natalia. una consulta, o sea, es que me perdí cuando dice sus 5 lados. Ya. Porque Ah, ya, estar eran 4 y pajareando eran 3. y Ah, ya. eso lo dejé escrito porque eso lo copié tal cual de la clase. Profe, en el apunte igual está Sí, así pues por y yo eso. quedé como, ¿qué? ¿Por qué 5? Pero tenían que, menos mal que, que preguntaron. No, es cuadrilátero, son 4 lados. Qué bueno Ya, que entonces te son viste. 4 y después en la palabra siguiente son 3 lados y un ángulo interior. Claro. No. O sea, son 4 lados más un ángulo. Con 4 lados nada más no te alcanza a quedar totalmente determinado. Puedes hacer más de un cuadrilátero con 4 lados, Ya. conociendo las medidas de 4 lados. No te queda totalmente determinado en un cuadrilátero cualquiera. Necesitas un dato más, un ángulo. Ah, El ya. número de elementos está bien. Si lo que pasa es que 5 lados no tiene un cuadrilátero, tiene 4 lados nomás. Entonces el otro tiene que ser un ángulo. No, si fue un fail total ese. ¿Sí?
para que el cuadrilátero quede totalmente determinado, necesito 5 elementos independientes. ¿Cuántos elementos tiene un cuadrilátero? Tiene 8, ¿verdad? Las medidas de los 4 lados y las medidas de los 4 ángulos interiores. Pero no son todos independientes, porque ya con 3 lados, con 3 ángulos interiores, la medida del cuarto está determinada porque tiene que sumar 360. Entonces, si quiero tener un cuadrilátero absolutamente determinado, necesito 5 elementos independientes. Y el comentario va a que ese número de elementos independientes va bajando a medida que le agrego más condiciones al cuadrilátero. Mientras más condiciones tenga, menos necesito. ¿Qué necesito para dibujar un rombo? Si yo te digo, dibuja un rombo, bueno, todos vamos a llegar a rombos diferentes, totalmente diferentes. Ya, pero si te doy la medida de uno de los ángulos, entonces tengo la medida de todos los ángulos y por lo tanto vamos a llegar a rombos muy parecidos, pero de distintos tamaños, ¿verdad? Eso es lo que vamos a llamar semejanza el próximo semestre. Y entonces, para que todos dibujemos exactamente el mismo rombo, tendría que darle la medida de uno de los ángulos interiores y la medida del lado. Y ahí sí que tenemos que llegar a el mismo rombo, que podemos recortarlo y ponerle una torrecita, todos exactamente el mismo. Esos son los 2 elementos que necesito para que quede totalmente determinado. A eso se refiere. ¿Sí? Sí, profe. ¿Está bien? Había dejado justamente para completar esta parte un pequeño trabajito en grupo de esos que suben en el campo con el nombre de los 4 integrantes del grupo. ¿Cuál es la idea? Que en el GeoGebra o con lápiz y papel y le saquen una foto, pero que sobre todo lo puedan discutir, construir un paralelogramo. Sí, lo único que les he dado es las 2 medidas de los lados y una altura. El paralelogramo tiene lados que miden 8 y 3 y la altura es 4. Una de las alturas es 4. ¿Siempre se puede hacer? Eso es la siguiente pregunta una vez que uno logra construir alguno. Y la siguiente es única salvo congruencia, que es el isomorfismo que tenemos acá, es única salvo congruencia. Eso es lo que quiero que hagan. Debería tomarles unos 10 minutitos, pero dejaría esta clase un poco más afianzada para ustedes. ¿Sí? Ajá. Voy a tratar de acordarme cómo se repartía en grupo. No, sección de grupos. Ahí está. Y son 20, así que con 5 grupos está bien. 10 minutos y nos vemos a la vuelta para cerrar, ¿sí? A conversar, profe. Aprovecharon de ponerse al día, bueno, está bien. Igual lo voy a No, dejar no, abierto igual hasta... es que estábamos conversando sobre lo que estábamos haciendo, profe, pero no alcanzamos, porque era como que, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y así. O si son, es que no sabíamos qué lados, si los dos que son paralelos o los lados consecutivos, y no sé, llegamos a muchas cosas, profe. Pero mira, si no es necesario que entreguen un trabajo terminado, pero suban algo en el campus para que quede ahí el registro de que participaron, digamos. Y Ya, ponen ahí profe. una notita. En realidad nos fuimos en conversación, pero no logramos llegar a la respuesta, pero que quede ahí el registro. Eso es importante. Acuérdense que la nota de participación va a diferenciar si aprueba el curso con un 6 o con un 5. Así que no hay que perder décimas así por la vida simplemente para andar pajareando. Así que Profe, ¿y suban. hasta qué hora tenemos? Lo voy a dejar abierto hasta mañana para Ya. que suban lo que hayan hecho. ¿Ya? Muchas gracias, profe. ¿Alguien quiere contar si llegaron a algo? Nosotros estábamos, bueno, hicimos la figura y ¿Ya? estábamos discutiendo una segunda restricción, pero no sabíamos cómo formularla, que era la restricción de la altura, porque no sabíamos Ya. qué teníamos, o sabíamos que había una restricción con la altura, pero no sabíamos cómo
No sé por qué dijimos con Pitágoras, pero Pitágoras no hemos ¿Cómo visto. justificarla? No han visto Pitágoras, exactamente, Exacto. muy bien. Entonces como que no sabemos cómo justificarla, como dijo la Fran. ¿Y pueden compartir lo que hicieron? Sí, lo comparto. Estaba Ya, a ver. justamente colocando los nombres. Allá. Y lo primero que hicimos fue darnos dos medidas y de lados consecutivos, porque esa es una de las restricciones, que los lados no sean consecutivos, los lados que nos den las A medidas. ver, claro, pero es que si te dicen, mira, es un paralelogramo, ya, tú sabes que es un paralelogramo lo que vas a construir. Y te Sí, dicen, los lados miden 10 y 8, es porque tú sabes que los lados opuestos son congruentes. Y por lo tanto, ajá, las medidas 10 y 8 son de los lados consecutivos. ya, Dada en bueno, la condición de que sea paralelogramo. Perfecto, ya. ya. Entonces, bueno, pero entonces, igual la primera pregunta era, ¿siempre posible la construcción? Bueno, suponemos que no por el tema de la altura, porque supongo que si la altura es más, no sé cómo sacarlo, ese es el tema. Y la otra es que si es que es única salvo congruencia, y colocamos que sí, ya que la otra intersección con la recta CD, que es la que está acá, la que nos da acá, esta de acá forma un trapecio. Entonces prácticamente sería única nuestro paralelogramo. Ya, a ver, espérate, déjame ver si entendí. Ustedes pusieron ese lado 10 y ese lado 8, los pegaron ahí Y esta es nuestra y, altura. y la altura es La A. recta perpendicular al lado AB. Ya, ahí es donde parece que hay una confusión Ah, colectiva. bueno. Cuando Ah, a uno le dicen, me dan la altura, me dan la medida del segmento, no de la recta, del segmento que uno traza desde un vértice a uno de los al lado opuesto. La ya, altura no es una recta. Y ese H, cuando uno lo escribe con minúscula, es, recuerden, un número. un Acuérdense, número, a sí. todo esto, una persona más se ha metido al Kahoot. Se los dejé abierto ahí, porque se me había olvidado abrirlo después de la clase. Lo dejé abierto hasta mañana, para que quienes no lo hayan hecho, aprovechen de hacerlo. No les va a tomar más tiempo y les sirve para repasar. Una de las cosas que está ahí repasada es esa. Me dijeron, la altura mide 5. Y eso Ah, ya. significa, Nos claro, dan la que, medida de la altura. claro, eso es lo que significa cuando me dicen, me dan en las pruebas, en los libros de Olimpiada, ustedes se van a haber fijado, dan los lados y la altura. No dicen las medidas de los lados, la medida, el segmento de la altura. No, porque cada vez se usa menos, se habla más informalmente, Profe, digamos. Cuéntame, Francisca. es que ahí cuando cada vez que hacemos algo así, yo igual siempre coloco la recta porque una vez que tengo la recta me es más fácil ver si es que necesito que mi altura sea mayor que el otro lado o que sea menor, porque ahí con la recta yo puedo ver de que si me dan una altura que mide 3 no se puede porque mi otro lado mide 8. O no sé cómo Yo te puedo hacer, utilizar esa yo te puedo hacer un información de paralelogramo con las 10, 8 y medidas. 3, ¿ah? ¿Y cómo se Por ve? si acá. Es que por eso, es que esa es la parte que no soy capaz de ver, por así decirlo. Sí, para allá iba a ir. Claro, una cosa que me dan son las medidas de los lados y ahí ustedes la pegaron como 10 y 8 y ese C no se puede mover porque no está en una circunferencia. ¿Cuál es el que tomaron D? Con D es que hicieron, ¿verdad? Ese AD, yo me puedo mover y sigue midiendo 8. Me muevo alrededor de esa circunferencia. Parece que lo dejaron fijo. Ah, no, el C mide 8 siempre, perfecto. Y fíjate que ahí puede bajar. ¿Sigue bajando, Byron? No, no tanto, no tanto, no Ah, tanto. cierto. Puede No me bajar y puedo percaté. ponerle la altura casi tan pequeña como quiera. ¿Sí? No puede tener Mm. altura 0 porque deja de ser un cuadrilátero, pero puede tener altura 0,1, 0,2. Lo que no parece que vaya a ser posible es que tenga altura 40. Profe, ¿Mm? eh, no, nada, es que pensé que se había movido, pero no. Entonces ahí Entonces, la restricción sería que la altura no puede ser mayor que el Claro. otro lado. ¿Te fijas? Ahí jugando ya me doy cuenta de dónde está. Ay, ¿Cómo es que fijo la altura?
Recuerden que la altura es la distancia perpendicular y tenemos un teorema que dice que entre paralelas la distancia es siempre la misma. Entonces, cuando a mí me dicen que la altura es 3, lo que yo hago es en esa recta que tienes ahí en la AD, Byron, ¿Ya? en la AD fijo un punto que está de un punto X de manera que a X mida 3. A ver, déjame ver En la, si puedo no, lograrlo. Que en la mida recta, 3. en esa, ahí. Claro, porque puse como ejemplo 3, digamos. ¿Sí? Bueno, no sé cuánto me dirá esto. Vamos a colocarlo un punto. O sea, ponle un punto en el objeto, ¿ya? Y mide ahora la distancia AG. Este era Ahí con... donde está el ángulo, ¿dónde está el ángulo? ¿No? ¿Dónde está el ángulo? Ah, chuta. Ahí Acá. tienes uno para medir, ese, y mide ahí AG. Ya. Tiene 402. que ser 3. Muévela un poco, bájala. Ya. El Bájala punto para que G. sea 3. Solo es un ejemplo que sea 3. Y ahí traza la paralela a AB. ¿La paralela? ¿Ah, dónde? A AB. Paralela B. Ya, entonces, esa ha de ser la altura y por lo tanto esa es mi restricción. El vértice, los vértices en este caso porque es un paralelogramo C y D, tienen que estar en esa recta paralela. Ah, ya. Porque Entiendo. entonces, en ese caso, la altura va a ser 3. Mm, Si es que pensé en la altura para ese lado, porque podría pensar en la altura para el otro lado por si acaso. ¿Ah? Eso le iba a preguntar, profe. Igual se puede para el otro lado, ¿cierto? Claro, y por lo tanto, por eso te dan dos posibles. Pero Ujú. mira ahí, baja tu C, Byron, ¿Mi C? tu punto C hasta la recta. Ay, Ahí. Sí, bájalo. me cuesta un poquito. Sí, Sí que estoy con el... con Ay, el teléfono. hasta Ahí te la baja. recta. Ahí, ahí. Ahí tienen un paralelogramo de lados 10 y 8 y altura 3. Siempre se puede hacer, ya quedamos en que no siempre porque la altura puede ser muy grande y entonces no me da. Pero si la altura es bien chica, sí, no hay problema. Profe, Y la altura debería ser menor que 10, entonces. en Porque este si Menor tomamos caso, la que masa del 8 otro menor que lado, 8. Menor que 8. pero si Para esta tomamos la masa construcción, del otro lado, sí, es que no exacto. nos especifican qué altura es. Muy bien. Y Ah, por sí. eso, eso fue lo que dijo Paola. Y por lo tanto hay por lo menos dos. Y es bueno que lo hagan. Pero con esa pura recta yo podría dar vuelta con mi C hasta el otro lado y llegar a otro paralelogramo, pero se van a dar cuenta que es congruente. ¿Ya? Pero es distinto. Sí, mira, mueve tu C hasta el otro lado. Ahí, ¿Hasta dónde? ahí da la Ah, vuelta completa para ponerlo. ups, a ver, Bueno, déjame ver. No, sí, algo que no puede. así está bien. No, no puedo, parece. Ah, no, No, es que se va. Es no, por. no se Ah, puede. no, es que ahí después va a tener que tomar el punto F, la intersección. Ya no te va a hacer el segmento Claro, contra. No no te me va a dar deja. ahí el Llévalo cuadrito. para arriba. Ah, Sí, Llévalo para arriba. puedes subir. Es que Oh, pobre bájalo Byron arriba. está ahí con su. sí, con el mouse del notebook, así que cuesta un poquito. Pero no. Claro, No, ahí, mira, mira. claro, ahí te da un C. Claro, no es el D que necesitas, por supuesto, Exacto. pero da otro Pero ahí hay que paralelogramo. tomar el Pero si F, uno lo pues. mira y mira los ángulos, en realidad es un paralelogramo congruente. O sea, Pero si hago uno nuevo aquí, sí me daría, pero déjame ver. Debería ser algo así. Ahí, ¿no? No, no lo veo sigues muy tomando el paralelogramo que digamos. pero Ah, ahora chuta, es otro precio. Muy mal. vas a hacer Corta. traes el segmento AF. AF. Ahí Ok. tienes la otra. Ahí claro. Ahí tienes el otro paralelogramo, pero como puedes ver, tienes que bajar ahí para que te dé la altura. Pero eso era algo que quería que se dieran cuenta aquí, porque me imagino que es algo que les ha complicado en la tarea. Las Ahí. alturas uno las fija con paralelas. Ahí sí. Por Las ahí. paralelas le dicen dónde tiene que poner los vértices, ¿ya? Mm, Para que lo Mm, recuerden. ¿Ven? Si es interesante hacer esto. Uno se va encontrando con muchos bemoles y cosas que, oh, mira, sí, también puedo aplicar esta condición. Uy, y esta otra, miren lo que significa. Y con el GeoGebra uno se puede mover ahí
bien fluidamente. Profe, entonces como que en conclusión es la restricción que habíamos dicho recién de la altura. Solo eso, o sea, que tiene que ser menor que el lado mayor. Claro, claro, porque los lados pueden tener las medidas que yo decía, las medidas son números positivos, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. A veces yo he visto que ponen, la restricción es que el número sea mayor que 0. Al decir que es una medida, recuerden, en este mundo, en el mundo de geometría euclidiana en que estamos, no existen otros números. Aquí no existen los números negativos y no existe el 0. ¿Se acuerdan que no, en ninguna parte hemos tomado el 0? Acuérdense que eran los griegos no, el 0 no lo veían, así que son números positivos, ahí no hay restricción. Pero claro que con la altura puedo tener un problema, porque no puedo construir, estoy viendo ahí, un paralelogramo que tenga lados que midan 10 y 8 y que la altura sea 40. Va a ser bien exagerado. No, no se puede. Ya. ¿Y dónde está entonces la restricción? Es lo que decía. Depende de dónde ponga la altura. Por un lado es 8 y por el otro lado es 10. Si la altura es un número entre 8 y 10, entonces hay un solo paralelogramo que puedo construir. Y si la altura es un número menor que 8, hay 2. Porque depende, como dijo, no sé, Paola, Natalia, depende de por cuál vértice ponga la altura. Y esas son todas mis restricciones. ¿Se fijan? Profe, ¿y esos dos que se pueden construir son congruentes? No. Si la altura es menor que 8, O sea, o no quiero hacer sufrir a Byron, pero hazlo tú misma ahí en el GeoGebra y míralo. Este mismo ejemplo, O sea, que si miden yo le 10 y cambiara la 8 los altura aquí, lados y la eso. altura 3. No, la altura 3 dejarla, pero cambiar los lados. Por eso es otro dibujo, Byron. Ah, Que otro. midan 8 Ah, y 10 y la altura. Y vas a ver que te da otro distinto. Es lo mismo. es que a eso me refiero yo. Sé que en este caso daría como hacia la mano derecha, pero son congruentes, No, son congruentes. ¿no? Ah, Comprueba, ya pues. convence, ¿ya? Y incluso uno después puede seguir en el paso siguiente, ¿ya? ¿Y qué condiciones tendrían que tener para que fueran congruentes? A ver, ¿por qué tendría que resultar que fueran congruentes? Con este mismo ejemplo, 10, 8 y 3. Ni siquiera en Profe, ¿qué general, cosas son congruentes? los dos paralelogramos que construyen. Ah, sí, pues es que esos segmentos son el radio de la circunferencia, y siempre va a ser la misma. No te entendí. Pero si tú te entiendes, no importa. Eh, bueno, sí, Los ya, sí. lados miden 10 y 8. Y una altura mide 3, pero la altura puede ser la que trazo desde A o la que trazo hacia CD o la que trazo desde A hacia BC. Y esa me da dos paralelogramos diferentes. Y es lo que les digo, compénsanse, háganlo ustedes ahí con el GeoGebra y vean, y que no dan congruentes. ¿Y cómo sé que no dan congruentes? Porque con el GeoGebra puedo medir los ángulos y darme cuenta que los ángulos son diferentes. Ujú. Es un excelente ejercicio para terminar esta unidad. Muchas gracias, Byron. Como les digo, no dejen de subir, sea cuán eh, incipiente sea lo que hayan hecho en el grupo, simplemente para que quede ahí el registro y que yo vea que, bueno, intentaron hacer algo, ya sea como lo tenían ahí Byron, Francisque, no me acuerdo quién más estaba en ese grupo, con números, ya que sean 10, 8 y 3, o con letras. No importa si lo que interesa es que tengan este sentido de exploración de las cosas, de buscar ahí la explicación. Insisto en quienes no hayan hecho el Kahoot, que está abierto también para que lo repasen. El Esteban no me ha dicho qué tarea quiere que le suba las décimas que ganó en el Kahoot anterior. Y si no hay más dudas, terminamos. Ah, no, falta el sorteo. El sorteo para quienes van a entregar el próximo jueves esta clase. Esta clase tiene de bueno que tiene una posibilidades de ejemplos súper bonitas que deberían aprovechar, ¿cierto? Veamos.
Luis, no lo veo hace no sé cuánto tiempo. ¿Alguien sabe de él? No lo conozco. Sí, que Parece que no es de nuestra generación. no es de la generación de ustedes, pero hace tiempo que no está entregando cosas. Esteban, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya. Tiene la ocasión de lucirse. ¿Con qué? Ya. Estamos en geometría. ¿Tú sabes eso? Esteban, Sí, obvio. ya. Estamos en geometría y tiene que hacer el resumen de esta clase en bonito, sin falta de ortografía, bien ordenado. Y Ah, subirlo. que en realidad estaba pendiente, pero pensé que era el hecho de explicar la tarea. Como tenemos dos... Sí, pero la tarea todavía no la entregas. Esa Sí, tarea sí. hasta los miércoles. Fue un enredo en mi cabeza. Y voy a idear un lindo problema de aplicación de la clase de hoy día también. ¿Ya? Bueno, profe. Y subirlo antes del próximo jueves. O sea, hasta el próximo jueves a las 6. Ese es su plazo. Bien, si no hay más cosas, terminamos. Si alguien tiene dudas, al final se queda, me pregunta, no hay ningún problema. Que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Chao, profe.